¿Ya estamos listos? Estamos ready ya. Tú sabes que nosotros no se puede beber y que los podcasts y cosas, ni comer, Bueno, pero yo sí, porque eso es café. con leche. Señores, cuando un músico tiene una enamorada, le hace una canción. Cuando un poeta tiene una musa, le dedica una poesía. Cuando un arquitecto está inspirado en una mujer, le pone el nombre de un edificio. Pero mi novio es comediante y me va a dedicar un show. El 12 de julio. 12 de julio, sábado 12 de julio, tenemos el show El que persevera se casa. Porque, para la gloria de Dios, Nos vamos a casar. nos casamos. Entonces, el sábado 12 de julio vamos a tener algo bien dinámico donde vamos a hablar. Voy a hablar y también el Ivette va a debutar haciendo, Sí. no sé si es tanto, pero sí va a estar conmigo No. en el escenario. Entonces Sí. serán unas cuantas cosas muy chulas. Sábado 12 de julio y en mi perfil de Instagram están todas las informaciones. Sí. Entonces, el tema de hoy es... Café con leche. No. No es ese. No es el No, pero afán. hay que hablar primero. Yo quisiera Ok. que habláramos acerca del tema del podcast. Ah, sí. Bueno, la gente piensa que es un podcast de pareja más, donde se va a tratar de ti y de mí, pero la realidad es que no es así. Es un tema donde lo vamos a abordar en pareja, pero como dijimos en el post de Instagram, el tema y el objetivo es uno. El O sea, podcast. El podcast, perdón. Y el objetivo del podcast, del tema, es uno y es hablar de Jesucristo. Entonces, no es un podcast que se va a tratar sobre nosotros, sino que somos dos personas enamoradas, pero que vamos a hablar sobre Jesús y sobre lo que Él puede hacer a través de nuestra vida, en nuestra vida diaria, a través de su palabra. Claro que sí, hay mucha gente que en los comentarios nos decían como que, ay, qué bueno, invítenme, yo tengo mi esposo, yo tengo mi esposa, pero No se trata de no nosotros. se trata de un No podcast se de trata. amor. Eso no quita que uno que otro Sí, episodio podamos hablar de temas del amor, pero nuestra intención principal es hablar acerca de Jesús. Entonces, Amén. nosotros tenemos muchas conversaciones en privado acerca de Jesús, de la palabra, y bueno, decidimos como que ponerlo en un contenido para también edificar a toda aquella persona que nos ven a través de las redes sociales. Amén. Entonces, el tema de hoy Es el estrés y la ansiedad. ¡Pan! El estrés y la ansiedad. Nosotros decidimos, bueno, ¿por qué decidimos elegir este tema que tú fuiste que lo elegiste más que todo? Sí, porque yo entiendo que uno es apto para hablar de los temas que uno... De los procesos, de la batalla. Procesos de la batalla, exactamente. Entonces, tanto tú como yo hemos estado pasando por este tema. Y hemos llegado a un punto donde cada uno en su determinado tiempo ha colapsado. Y entonces yo dije, bueno, esto es un tema que no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afecta a muchas personas. Y la gente piensa que por el simple hecho de uno ser cristiano, uno no sufre estrés, no sufre ansiedad. Sí. Entonces yo creo que es un tema muy oportuno y más en este siglo donde la gente va rápido, la gente tiene tantas cosas que hacer, Full. la gente persigue tantas cosas materiales que lo mantienen afanado. Y yo entiendo que eso es un tema muy oportuno porque la palabra deja tanta enseñanza respecto a eso. O sea, nosotros podemos encontrar una solución de este tema en la palabra. Sí, claro. Que es una de las cosas más importantes que yo puedo resaltar de eso. Que a veces uno vive afanado y en ansiedad y se olvida de que Jesús habló acerca de eso. Sí. Entonces, nosotros de manera privada, ¿verdad? Fuera de cámara, estábamos hablando acerca de esto y decidimos este tema, así como Olivette dijo, porque cada uno de nosotros pasamos por diferentes dificultades, ¿verdad? Y para decir un ejemplo, ya agregando a lo que tú dijiste, yo a principios de este año y... bueno, durante todo el transcurso de este año he estado pasando por estrés y ansiedad, pero no esa ansiedad que la gente cuenta como que, ay, que te da taquicardia y un sinnúmero de... porque hay tipo de ansiedad severa. Sí. Pero yo siento que, particularmente yo siempre como que había pasado como que por estrés, por ansiedad, pero yo no sabía que era como que era eso, ansiedad. Entonces me comencé a investigar, comencé a ver y me di cuenta que yo sí estaba sufriendo como que de ansiedad. Entonces yo le comunicaba esto a Eli porque eran como que tanto de los eventos, del contenido que estaba haciendo, como que mucha incertidumbre acerca de mi futuro. También porque estamos como que en otra etapa y uno busca alcanzar cierto tipo de estabilidad, si se puede decir así, o... Sí.
más que estabilidad, también como un sendero definido, que uno pueda decir, óyeme, por ahí es. Y como que he estado pasando por esa etapa diversa. Y yo siento que cuando yo llegué a tu vida, la ansiedad se te multiplicó. Y los cabellos me bajaron, ¿verdad? Sí. Pero fue Pero porque, también. porque cuando tú pasas esa etapa de simplemente tenerte a ti en tus planes, y tú pasas a visualizar un proyecto de vida con una persona, de que tú tienes que buscar dinero para una boda, de que tú tienes que casarte, de que tú tienes que alquilar casa, de que tú quieres tener Yo hijos. hasta los hijos pensé. Ajá, entonces por eso fue que se te cayó el cabello. También. Pero por eso claro, porque la gente piensa que tú eres millonario. No, la gente cree que uno es rico, que si tiene 300,000 seguidores, eso es un peso que te dan, todos esos seguidores. Pero no, mi amor. Pero es eso. Más con el plano de la estabilidad en todas las áreas. Como que me generaba mucha ansiedad. El pasado mes, yo conversé con Eli acerca de esto. Sí. Pero fue una conversación que yo me paré y le dije, mira, yo estoy cansado de esto. Pero no de ella, obviamente. No. Se refería a mi persona, de cosas. Él dijo que iba a abandonar la comedia, que iba a abandonar que todo. yo iba a abandonar porque es que yo estaba haciendo como que muchas cosas y como que yo no estaba viendo el resultado. No. Entonces Eli me aconsejó sumamente bien. No, me yo dijo te como eché un que boche. ella me echó un boche también. ¿Qué te dije? Que yo estoy hablando como un huérfano, me dijo, recuerdo. Que yo estoy hablando como que el padre no tiene el control de cada una de las cosas por las que yo paso. ¿Y qué más me dijiste? Yo te dije eso mismo, de que a veces, no a veces, sino antes de Dios darte algo, Dios está probando tu fidelidad. Entonces hay veces donde hay tanta escasez que tú dices, me voy a desesperar, voy a coger mi camino, voy a tomar mis propias decisiones, y tú decides ya no confiar en el Señor, pero eso es lo que hacen los huérfanos, los que no reconocen que tienen un padre que cuida de ellos, que vela por ellos y que siempre va a querer el bien para ellos. Entonces tú estabas actuando como una persona que no tenía padre, como un huérfano, como que tú no sabías quién era Dios. Entonces yo te dije, espérate, porque tu momento va a llegar. Claro. Claro, ella me dijo así y definitivamente yo lo entendí de inmediato. Esto puedo decir que fue de parte de Dios porque yo lo entendí, que a veces uno pasa por situaciones que lo ponen a dudar, pero entiendo que Dios está en control de todo y por eso decidimos traer este tema, pero no solamente por mí, sino también por usted, así que cuéntelo suyo. Y Dios confirmó esa palabra a través de un pollo. Ay, sí, a través de un pollo. ¿La quieres contar? Ay, claro. Cuéntala. Bueno, señores, miren, yo le había dado esa palabra a Jan un viernes fue. Un viernes. Fue un viernes. Y obviamente Jan se fue con que, como confiando en esa palabra, confiando en eso que yo le hablé, en ese boche bíblico que yo le di. Pero yo lo notaba a él como con esa incertidumbre todavía. Ajá. Entonces, yo le estaba orando al Señor de que, como, ayúdame a que él entienda cuáles son los planes que tú tienes para él. Planes de bien y no de mal. Entonces, en la iglesia el domingo estaban rifando un pollo. Y ni siquiera fui yo. Giancarlo me dijo, tú tienes 50 pesos ahí en menudo para jugar el pollo. Claro, yo dije. Claro, era profundo. Y yo dije, yo no voy a poner el nombre mío, yo voy a poner el nombre del Iber. El nombre del Iber. Yo no tengo suerte para eso. Porque él no. Ay, hombre. Entonces, ¿qué sucede? Yo, antes de rifar el pollo en la iglesia, yo digo, bueno, yo necesito, Señor, que tú me ayudes a confirmarle a Jan la palabra que tú me diste el viernes. Entonces, yo dije, yo me voy a sacar el pollo. Yo me voy a sacar el pollo. Entonces yo agarré, yo estaba tan segura que yo me iba a sacar el pollo, que yo agarré Ella agarró el celular en mi blog de notas y yo escribí, si me saco el pollo, eran 2 pollos que se iban a rifar, si me saco el pollo, el Señor le va a confirmar a Giancarlo lo que yo le dije el viernes. El IBGDO. Señores, ¿quién se sacó el pollo? Nos sacamos el pollo. Y en el primer número, porque eran 2. Y cuando nos sacamos el pollo, él está de que sorprendido. Y yo estoy así. Lee la nota, me dijo. Lee la nota, le dije. Así mismito. Pero efectivamente. Sí. Pero ahora cuenta tu situación también, porque no solamente fue por mí, sino por algo que ya tú estabas pasando que decidimos también tocar este tema. Bueno, últimamente en mi trabajo yo he estado sufriendo
niveles altos de estrés. Entonces, algo es cierto, de que no todo el mundo tiene la misma sensibilidad al estrés. O sea, hay personas que son más sensibles al estrés que otras. Entonces, tal vez personas que estaban haciendo lo mismo que yo o estaban acostumbrados a un estilo de vida agitado, yo soy abogada, están acostumbrados a ese estilo de vida agitado de llevar todos los problemas de todo el mundo, tal vez no son sensibles a ese estrés. Pero a mí me causaba un daño tan grande. Yo tuve que ir a la dermatóloga, a mí se me estaba cayendo el pelo, me estaba saliendo un acné horrible. Entonces ya el cuerpo me estaba hablando. Entonces yo tuve que tomar una decisión en base a eso y decir, es que, ok, me gusta mi trabajo, o sea, me gustaría seguir en lo que yo estoy haciendo, pero no es lo que, o sea, hay un nivel ya que excedió lo que yo puedo soportar. Claro. Entonces, recuerdo que los síntomas de ese estrés que yo estaba teniendo era justamente, lo pagaste tú. Ay, sí. lo pagaste tú. Porque cuando tú estás... No, lo pagó la relación, realmente. Sí, cuando tú estás muy estresado, un nivel muy alto de estrés, tú eres muy propenso a irritarte. A irritarte, a agitarte, a sentir que los demás están en contra tuyo. Entonces, sí. Entonces, todo lo que yo le decía... Yo le decía una cosita a Libé, antes era normal y ahora era un lío. Y yo no soy así, o sea, yo siempre he sido dócil, tranquila. O sea... sí, normalmente. No, pero mejoré bastante. Sí, claro, Entonces, pero eso de que tú me digas cualquier cosa, no recuerdo cuál fue la cosa más inofensiva que tú me dijiste. No, pero eran cosas como que sumamente sencillas, manejables en otra etapa, como que ahora se tornaban difíciles. Yo recuerdo que Giancarlo me preguntó un día, ¿cómo te fue en el trabajo? Y yo, no quiero que me hable del trabajo, no me hable del trabajo. Yo es tan tal que yo la frené en seco y le dije, mira... tu pique no lo pague conmigo. Tu pique no lo pague conmigo. Y cuando termines tu horario laboral a las 6 de la tarde, deja tu boche, tu estrés y todo lo que tú tengas ahí en el trabajo. Y cuando tú vayas a hablar conmigo, pues, sé diferente. Y el IB me trancó y se fue. Y después me puse a llorar y lo llamé y dije, ay perdóname. Sí. Pero lo que concluimos con esto es que básicamente... Nosotros elegimos el tema porque pasamos eso. Porque pasamos por eso. No lo estamos eligiendo simplemente porque vemos jóvenes, que también hemos visto jóvenes que se han acercado a nosotros a hablar de eso. Y es porque también lo hemos vivido. Como que queremos hablar de eso a la luz de la palabra. Porque es una problemática real. Es una problemática. El afán, o sea, el estrés y la ansiedad son cosas diferentes, pero lo vamos para los fines de esta exposición, lo vamos a... De que sea más sencilla, que esto no es una prédica. Exactamente, lo vamos a tomar como sinónimo. Pero básicamente, el estrés es la preocupación por algo en específico que tú notas como... ¿Cómo se dice esto? Que tú notas como una amenaza. Es decir, cuando tú tienes una tarea que entregar, cuando tú tienes una situación real. Pero la ansiedad muchas veces es irracional. Es una preocupación también, pero es más general. A veces tú no como que de algo que ni siquiera ha pasado. Exactamente. Y yo te decía fuera de cámara que se relacionan demasiado porque hay algo... El estrés es como un poquito más específico y la ansiedad es irracional en general, pero van de la mano porque hay veces que, por ejemplo, una entrevista de trabajo, eso te causa estrés, ¿verdad? Sí. Hay veces que uno no duerme por eso. Pero si tú dices, si me va mal en eso, todo mi futuro como que se va a ver arruinado. Ya eso es ansiedad. Ya eso es ansiedad, porque tú lo estás como que generalizando más. Entonces, Jesús, en el capítulo 6 de Mateo 6, habló acerca del estrés y la ansiedad. Del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Entonces, si tú puedes ayudarme a leer el Mateo 6, 31 al 34 para... hablar un poco acerca de eso. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeréis o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Amén. Bueno, básicamente... como le decía anteriormente, Jesús nos muestra que a Él le encanta que nosotros vivamos un día a la vez. Sí. Jesús lo que le está diciendo a las personas ahí es que, miren, en unos textos más arriba, Él dice, mira, las aves no hacen nada y Dios cuida de ellas. Y ustedes que son una creación más primordial en el rango, ¿verdad? ¿Por qué Él no la va a descuidar a ustedes también? Claro. Entonces, eso como que a mí, cuando
yo estaba pasando por momentos difíciles, yo había leído El afán y la ansiedad, pero uno nunca le presta tanta atención hasta que llegue el momento que tú lo estás pasando. Entonces, cuando yo pasé por ese momento, yo siempre me recordaba de una canción que es muy vieja, que dice, Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Y me fui a ese verso. Y realmente es así, o sea, hay cosas que de la naturaleza misma, que Dios la cuida por sí mismas. Y ¿por qué no lo va a hacer con nosotros, sus hijos? Claro. ¿Tú has escuchado el dicho que, bueno, a las personas que dicen que quisieran tener más dinero para tener menos preocupaciones, pero las personas le dicen que mientras más dinero tú tienes, más preocupación tú tienes? Real. Porque mientras más cosas tú anhelas, mientras más cosas tú tienes, pues más afán tú vas a tener para mantener aquellas cosas. O sea, cuando nuestro corazón persigue todas aquellas cosas materiales, nosotros nos afanamos en busca de aquellas cosas. Por eso la palabra dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando tú, fíjate que la palabra dice, porque los gentiles persiguen todas aquellas cosas, persiguiendo cosas materiales, pero ustedes que tienen un padre, ustedes tienen que saber que él sabe qué necesidad ustedes tienen. Entonces, es básicamente eso. Mientras más cosas nosotros buscamos, mientras más cosas materiales quiera nuestro corazón, o anhele nuestro corazón, o persiga fervientemente nuestro corazón, más estrés, pues vamos a tener en el momento. Claro, y, o sea, el ser humano persigue algo hoy y va a estar persiguiendo algo mañana después que obtenga eso. Sí. O sea, que a veces nosotros creemos de que, si yo alcanzo eso, se me va a ir el estrés, se me va a ir la ansiedad. Pero la ansiedad no se va con eso. Mañana tú vas a querer, por eso dicen que el ser humano es inconforme, porque hoy obtiene algo y mañana quiere, mañana quiere otra cosa y más, y más, y más. O sea que, y eso genera mucho más estrés, porque hay gente que son pobres, ¿verdad? Digamos que no tienen mucho dinero, pero viven bien, es decir, viven mentalmente bien. Entonces, el rico vive afanado. De hecho, tú ves que la misma gente con mucho dinero son las que dicen que se sienten vacíos. Tú ves de entrevistas de gente que, óyeme, tienen mucho dinero, que aparentemente uno dice, óyeme, yo que tengo para en la cuenta, este tipo tiene más, debería sentirse bien. Sí. Pero no es así. Dicen que se sienten vacíos. Llega un punto de su vida o de su carrera en el que evidencian que se sienten vacíos y lo dicen y lo gritan a voz. Y es que tú comparas una persona que vive en el campo, tú tomas cualquier persona que vive en una provincia de aquí, que tal vez tenga una casa humilde, y que no tenga tantas riquezas, y tú la comparas con una persona de la ciudad que vive en un penthouse, que vive que tiene 2 empresas, y diferencia su estilo de vida. O sea, tú vas a ver a una más tranquila que la otra. No es que uno como cristiano no pueda tener bienes, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que nosotros no debemos perseguir los bienes. Afanarse por ello. Exactamente. Nosotros debemos perseguir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, que son todas aquellas cosas materiales, pues van a venir por añadidura. Pero nosotros no podemos perseguir lo material porque nos vamos a afanar demasiado y no vamos a tener lugar para Dios. Claro que sí, definitivamente. O sea, y nosotros nos encargamos de recopilar unos cuantos puntos que nosotros creemos que son importantes para no vencer la ansiedad, porque quizá probablemente si nos planteamos de que vencer, no lo vamos a hacer, pero sí lidiar con ella. Sí. Como que cosas que a través de la luz de la palabra nosotros podamos ver que yo puedo combatir con eso. Entonces, lo primero es la dependencia. Y cuando hablamos acerca de esto, dijimos, mira, Eli, yo creo que nosotros tenemos por eso Jesús decía que hay que ser como niños. Sí. Yo decía, como que los niños dependen totalmente de su padre. El niño no vive afanado. Yo me lo imagino así, ¿verdad? Es que tú cuando niño te preguntabas con qué iban a hacer la compra del súper. No, nada de eso. Yo tampoco. Necesidades económicas no tenía. Obviamente el niño tiene su propio afán, que es un juego, que quiere esto. Sí. Y obviamente, porque el ser humano, esto es parte de su emoción. Pero no se levantaba con que voy a desayunar. El desayuno aparecía ahí. Exactamente. Entonces, cuando tú eres dependiente del padre, o entendiendo que hay un padre que va a surtir tu nevera, por decirlo así. En la nevera me refiero a cualquier tipo de área, no solamente la económica o la alimenticia. Que él va a surtir tu nevera, que él sabe, como tú le dijiste ahí, él conoce las necesidades. La necesidad que tú tienes. Automáticamente tú entiendes que tú no eres autosuficiente, sino que hay alguien que está velando por ti. Ay, sí.
Entonces, hay uno de los versículos que a nosotros nos gusta mucho, que es Jeremías 29:11, que el tío de Eli dice que eso no es para nosotros, que eso era para el pueblo de Israel, pero es para nosotros también. Que es, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para daros el fin que espera. Yo entiendo personalmente que yo puedo lidiar con la ansiedad diariamente, entendiendo que yo dependo de Dios. Que Él conoce mi futuro, que ese futuro que me hace tener ansiedad. Yo entiendo que con Dios yo puedo, que Él conoce mi futuro y yo no lo puedo conocer, pero Él lo sabe y va a trabajar para mí, para eso. Es que la dependencia es un estilo de vida. Porque cuando tú andas haciendo cosas, tomando decisiones, relacionándote con gente, sin tú primero consultarlo con Dios, pues tú estás siendo independiente. Porque, por ejemplo, nosotros muchas veces vivimos como independientes y lo sabemos. O sea, a veces nos gusta una persona y nosotros ni siquiera le consultamos. ¿Te gusta una persona? Sí, tú. y nosotros ni siquiera lo consultamos con Dios. Queremos un trabajo y no lo consultamos con Dios. O sea, vivimos demasiado en nuestra autosuficiencia. Y cuando llegan los problemas. Entonces, Dios, ayúdame. Estoy aquí, ¿qué es lo que? Entonces, por ejemplo, los niños cuando van a salir, los niños no salen y ya, los niños piden permiso. Los niños cuando se quieren juntar con un amiguito, los niños piden permiso. Los niños al momento de comprar con el dinero que le dieron mami y papi, hasta el dinero que le dan mami y papi para la merienda. O al menos el niño popi, ¿verdad? Entonces mami y papi le dan el dinero para la merienda, él no lo consigue. Entonces también cuando uno va a comprar algo, uno tiene que preguntarle a mami y papi. O sea, el niño es dependiente de sus padres en todo el sentido de la palabra. Por eso, yo creo que esa es una de las grandes razones por las que Jesús dijo: sean como niños. Sean como niños. Dejar a los niños venir a mí. No sé, porque de ellos es el reino de los cielos. Es porque la mente del niño no es igual que la mente del adulto. El adulto se afana. De hecho, hay mucha... El adulto resuelve y después le pregunta a Dios. Exacto. Hay muchos videos en TikTok hoy en día que vemos la gente quejándose de la vida adulta. Yo mismo. La vida adulta la vida de adulto está potente. Uno lo que ve tarjeta de crédito y corte por todos lados. Eso es lo único que uno sabe. Esos temas se desbloquean después que tú eres grande. Entonces, ahí vemos que la vida de adulto, la mente de adulto más bien, es muy diferente a cómo vive un niño. Sí, a cómo vive un niño. Tú te metes a un TikTok de niños, de los niños, como un niño que yo sigo, que el problema de él es que va a jugar pelota mañana, algo así. Una vaina rarísima. Y otro que no tiene su vida resuelta, como que es eso. Pero yo creo que eso, una de las primeras cosas que nosotros podemos decir es tener dependencia como un niño. Y a esto quiero agregar también algo que nosotros leímos al principio, o dijimos al principio, que es un día a la vez. Un día a la vez. Porque el maná, wow. Lo que Dios quería con el pueblo desde el principio de los tiempos es que entiendan que dependen totalmente de Él. Que el día de mañana depende totalmente de Él. Todo, que usted no puede hacer nada para que algo suceda. De hecho, usted no puede amanecer, usted no puede decir que mañana usted puede estar vivo. Por eso Santiago siempre decía, si ustedes van a hacer algo, no se crean tan orgullosos de ustedes decir que ustedes lo van a hacer, si ustedes no saben del día de mañana. Por eso digan, si Dios quiere. Es decir, Dios que quiere. Todo lo que pasa... No es que uno lo va a usar como una muletilla tampoco. Exacto, pero en verdad es si Dios quiere. Es si Dios quiere. Es si Dios quiere. Entonces, Dios cada día daba el maná al pueblo y hacía que ese pan se dañe pasada una hora. En una ocasión, el pueblo desconfiado recogió maná, no solamente para hoy, sino para guardarlo para los otros días. Y el maná se pudrió. Se pudrió. Entonces, básicamente ellos quebrantaron el mandamiento de Dios, porque Dios dijo, le voy a dar el maná del día para probarlos, para ver si ellos confían en mí, básicamente. Entonces, la acción del pueblo hebreo de guardar maná para mañana hablaba de su independencia. Sí. Porque ellos no creían o ellos dudaron de que Dios el día de mañana les iba a dar maná. Claro. Entonces, básicamente, ese es un comportamiento que tenemos que evitar, la autosuficiencia, la independencia. Sin embargo, ahí mismo, con lo que tú hablaste, en otra ocasión, en esos primeros días, Dios le dijo, mira, los viernes, creo que era los viernes. Creo que era el sábado, que era que no se recogía. Había un día que no se recogía. Entonces él le daba doble porción. Ahora sí, guarden, y no se podría. Pero todo era dirigido por el Señor. Sí. Entonces, yo aprendí de esto, que Dios tiene todos los días de nosotros controlados. Ahí sí.
O sea, quizás en esa parte podemos aprender de una forma alimenticia con el pueblo hebreo, pero podemos ver que también eran en todas las áreas posibles. Dios estaba ahí con ellos. Sí. Entonces, Jesús, con el texto que leímos, es algo similar. Jesús quería mostrar al pueblo o a la enseñanza, incluso a nosotros hoy en día, que Dios tiene el control de todos tus días, de todos los días. Él tiene el control. Que hay cosas que son necesarias, pero como hablaba el pastor el domingo, que esta es una historia que es muy famosa, la de Marta y María. Sí. Nuestro pastor hablaba el domingo acerca del cristiano, bueno, no creo que el cristiano Marta y el cristiano Marta y el cristiano María. Está bien el tú querer hacer cosas para Jesús y todo eso, pero no era el momento. Y él evidenciaba y ponía un ejemplo del contraste que hay entre estos dos, pero también la importancia de yo contemplar al maestro. ¿Tú sabes que yo veo ahí? Que Jesús no estaba diciendo que hacer oficios o hacer quehaceres está mal. Claro, no tiene que fregar. Tiene que fregar. Pero lo que estaba haciendo en Marta era poniendo esos quehaceres por encima de Jesús. Wow. Porque básicamente Jesús estaba ahí, los afanes estaban ahí, y ella prefirió ir a afanarse con todos los quehaceres en vez de contemplar al maestro. O sea, básicamente no es que no te ocupes de los quehaceres de tu casa, no es que no te ocupes de lo que tienes que ocuparte, pero que no pongas ese afán, esa preocupación por encima de Dios. Por encima del Señor, definitivamente es así. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que tenemos, que es la dependencia entera del Señor. Entonces, el segundo punto. Reconocer que estamos mal y reconocer quién es Dios. Decodifícame eso, Ciel. Bueno, muchas veces nosotros estamos en situaciones de estrés o de ansiedad y nosotros no lo reconocemos. O sea, nosotros, vamos a suponer, estamos en un trabajo donde tenemos tanto estrés, tanta ansiedad, o estamos en una relación amorosa que nos genera tanto estrés y decimos, no, eso es parte, o no, eso está bien, o yo lo puedo aguantar, o eso es lo que pasa a todo el mundo, porque yo no lo puedo aguantar. Entonces tú tienes que saber. En el caso mío, el cuerpo ya me hablaba. Se me estaba cayendo mucho el pelo, me estaba saliendo acné, o sea, mi cuerpo estaba sometido a un estrés. Realmente yo no podía aguantar. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y llegaba a mi casa a las 8 de la noche. Pero hay que decir, paréntesis ahí, que Libet no estaba reconociendo que ella estaba en ese momento. Porque miren, cuando él me dice del trabajo y todo eso, desde la primera semana de ese trabajo, yo dije, Eli, tú no vas a aguantar eso. Porque es que la personalidad que tú has construido o estás construyendo ya quizás no está tan afianzada a ese tipo de trabajo. Y ella me dijo, no. Yo voy a poder. Yo voy a poder. Yo me voy a adaptar. Yo me voy a adaptar. Yo me voy a adaptar. Esto es ahora de que yo no conozco mucho la dinámica pero no, yo me voy a adaptar. Y yo mira, hice así. Y dije, deja tiempo al tiempo. Claro, porque yo trataba de ser la chica superpoderosa. Yo trataba de levantarme a las 4 de la mañana para hacer mi devocional. Pega tu chimán. Ok. De levantarme a las 4 de la mañana para poder hacer mi devocional y que me diera tiempo. Luego me iba al gimnasio, al CrossFit. Una locura. Luego me iba al trabajo y luego me ponía a estudiar. Y luego llegaba y me acostaba. No hay nada. No hay forma. O sea, y dormía como 5 horas. Y entonces no tenía tiempo para él y él me relajaba mucho. Me decía mi novia de los fines de semana. Y por eso fue que vinieron algunos ciertos tipos de problemas que hablamos al principio. Sí. Pero eso como que lo más importante es tú reconocer que tú en verdad estás en una etapa de estar afanado. Porque a veces el que está estresado y está afanado no se da cuenta que lo está. Sí. Porque está tan empecinado por un objetivo que deja atrás toda la cosa. De hecho, vemos muchos... ¿Cómo me voy a explicar? Porque hay personas que tienen un plan de vida, ¿verdad? Y dicen, bueno, lo que yo estoy pasando ahora lo vale. Claro, pero tú tienes que procurar que lo que tú estés pasando ahora no te mate. No te mate, porque si no, no va a lograr nada. No hay forma. O sea, si tú pasas tu vida entera en un mal vivir por un solo plan de vida, cuando tú ni siquiera sabes que el día de mañana tú vas a estar para cumplir ese plan de vida, o sea, todo el trayecto, todo el significado de tu vida. Claro, es una parábola de eso. Claro. El tipo que guardó muchísimo comida en su granero y tanto que te afanaste, tanto que trabajaste y hoy vienen por tu alma.
Entonces, Jesús, ahí otra vez Jesús habla acerca de la ansiedad. O sea, Claro, perseguir tantas cosas para nada. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar el trayecto en lo que conseguimos la cosa, porque cuando pasó esta tragedia, la del jet set, yo me puse a pensar cuántas personas no vivieron su vida afanada pensando que en un mañana iban a poder disfrutar algo que no va a pasar ahora. Entonces, ¿cuántas personas tal vez duraron su vida entera ahorrando? No es que ahorrar está mal, pero cohibiéndose de tantas cosas para llegar a un futuro y obtener algo. Y ese algo nunca llegó. Entonces, básicamente, no es que nosotros no nos esforcemos por lograr cosas, pero tratemos de no desvivirnos en el trayecto. El trayecto hay que disfrutarlo el trayecto más. Es parte también. El trayecto es más parte que el mismo final, porque tal vez ese objetivo es un día o un tiempo en específico, pero y todo el tiempo que tú vas a dedicar, toda tu vida. Claro, eso pasa con la serie también. Yo veía una serie, a mí me encantaba ver la serie. El punto cuando llega la serie al final, me dio una crisis, Eso le pasa a mucha gente también con sus metas. Como que a la gente, te digo la verdad, a la gente no le gustan los finales, pero a veces se inventa o se engaña, se autoengaña para creer que los finales le gustan. Pero en verdad, la gente debe de hay un rapero dominicano que decía, no se puede vivir la vida. Qué difícil es, qué mal es vivir la vida sin un motivo por el cual luchar y echar para adelante. Entonces, si tú no tienes ese motivo, realmente, tú no tienes como que nada. Por eso te decía al principio que la gente hoy tiene un objetivo, lo cumple, pero mañana se pone otro. Tiene otro. Constantemente. Entonces, Jesús le está diciendo, óyeme, tengan su objetivo, pero acuérdense del Señor, que eso es lo primero que tiene que estar ahí. Claro. Además, nosotros tenemos que tener en cuenta que los objetivos que nosotros nos planteamos, no hay ninguna promesa en la Biblia que nos hable de que se van a cumplir. Exacto. Porque es que hay personas que nacen y mueren a los 5 años, mueren a los 15 años. O sea, nosotros tenemos que aprender a sacarle valor a los días que nosotros estamos viviendo. Porque si nosotros nos preocupamos, bueno, y yo me pongo en la meta de que de aquí a 30 años, pero ¿quién me garantiza que de aquí a 30 años yo voy a estar viva? O sea, sí, pero tampoco podemos vivir que nos vamos a morir. No, tampoco podemos. O sea, hay un dilema ahí también. Es un balance. No es no tener no es no tener metas, pero tampoco es dejar de disfrutar el camino para entonces de vivirnos por el final. Sí, entonces, yo escuché. Yo creo que el mensaje principal de la Biblia es: este mundo es temporal, este mundo es pasajero. Tú vas a lograr algo, excelente, pero hasta lo que tú vas a lograr va a pasar. Sí, claro. Jesús lo. Wow. Por eso dice, no hagan tesoro aquí en la tierra, donde la polilla... Y el orín corrompen. Y yo estudiando la polilla y el orín. La polilla y el orín es el óxido. La polilla es un insecto que se comía la ropa. Se come la ropa, que la maltrata. Entonces, en aquel entonces, cuando una persona era considerada rica o de dinero, cuando tenía muchas cosas materiales como hoy, pero también cuando tenía ropa, cuando tenía muchas ropas, era considerada una persona rica. La persona pobre era la que tenían poca ropa. Entonces Jesús le dice, mira, lo que está de moda es la ropa. El que es rico, el que tiene ropa, la polilla va a corromper la ropa, la va a destruir. Y el orín va a oxidar todas aquellas cosas materiales que tú tienes. Wow. Entonces, allá arriba en el cielo, ustedes no tienen ni la polilla ni el orín corrompe. Entonces Jesús le dice, ok, fluyan aquí en la tierra, pero entendiendo que ustedes son de otro. Que lo principal, es su tesoro más importante. Yo estoy aquí visando gente. Yo soy un embajador, un cónsul del cielo, visando gente. Visando gente para que se vayan con Dios también. Entonces, una vez que nosotros reconocemos, ¿verdad? Que que estamos mal, que estamos bajo estrés. Amén, lo reconocí. Lo reconocí. Pues nosotros, ¿qué dice la palabra? Vengan a mí todo lo que Venid a mí todo lo que estéis trabajados y cansados. O sea, es reconocerlo y correr a Dios. Wow. Reconocerlo y correr a Dios. Entonces, a veces nosotros incurrimos en la trampa de acudir a distracciones que nos brinden ese cansancio, que realmente es engañoso. Por ejemplo, estoy cansada de la semana. Me voy a ver una serie. Me voy a ir a un show. No, al show de Giancarlo, el sábado 12 de julio en el Auditorio Dominico Americano. Me voy a ir para ese show. No, entonces, por ejemplo, me voy a pasar el fin de semana entero durmiendo o viendo una serie. O sea, eso te va a dar un descanso tal vez en el cuerpo, pero tu mente, tus emociones van a seguir estando alteradas. O sea, mentalmente tú vas a seguir estando cansado y fatigado. O sea, es
un descanso momentáneo, por así decirlo. Claro. No es un descanso verdadero, porque hay un versículo que tú mencionaste ahorita que decía que el mundo da paz, pero no la da como la da Jesús. No, yo no lo he mencionado, lo vamos a mencionar. Lo vamos a mencionar. No, yo dije que tú lo mencionaste ahorita. Sí, detrás de cámara, Sí, cuando sí. estábamos organizando todo. Y no, que de hecho, vamos a pasar a ese O sea, punto. a veces uno dice, ay, estoy muy cansada para leer la Biblia. Me voy a ver una serie o me voy a acostar. Sí, pero es que el descanso verdadero está aquí. Se cayó algo. Esta es la Claro, palabra. porque esto te va a dar el descanso físico-mental que tú necesitas. Sí, yo creo que, wow, nosotros nos distraemos tanto, incluso a veces con el celular o Sí. las cosas que nos generen dopamina, pero a veces buscar a Dios nos genera esa dopamina en la carne. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar en el espíritu no sé si tiene dopamina, yo creo que el espíritu no tiene dopamina, pero en caso de tener... Pero nos genera muchísima. Lo que tiene el espíritu de nosotros se conecta con el Padre, tú quieres, tu mente y tu corazón llega al lunes diferente. Tu mente llega al viernes diferente porque ahora tú quieres adentrarte más con el Señor. Y yo sé que los afanes diarios de la vida cotidiana nos hace olvidar de muchas cosas. Pero como yo predicaba hace unos cuantos fines de semana acerca del texto de Romanos 12:2 que dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Y el que se conforme a este siglo es simplemente el que entiende que lo importante es lo que está aquí en el mundo. Esa conformidad se trata de yo priorizar esas cosas materiales, seculares, esas cosas que no me van a llevar a nada, por encima del Señor, por encima de la voluntad de Él. Entonces, es eso. Amén. El tercer punto que nosotros tenemos para lidiar con la ansiedad es entender la paz del Señor. Claro, porque cuando nosotros corremos a Él y vamos donde Él, hay un resultado. O sea, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo os haré descansar. Y también sigue diciendo, dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y fluya, siervo. Entonces, no, ahí va tu versículo. Ok, que dice... mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y ahí es donde a mí me chocó mucho esto. Claro. Y te voy a decir por qué. Porque, como tú decías ahorita, acerca de las distracciones, nosotros buscamos como que cosas que nos distraigan. Y esas distracciones nos generan cierto tipo de paz. Y a veces nosotros le hablamos al mundo, le decimos, mira, Jesús te va a dar paz. Jesús te da paz. Pero no buscamos que el mundo entienda qué tipo de paz. Porque a veces que la gente cree que la paz, la tranquilidad, o que tú vas a llegar al evangelio y ya todo va a estar tranquilo, en paz. No, en medio de la tormenta. Sí. Pero a veces hay más tormenta y más dificultades después que tú llegas. Porque, ¿cómo es que hacen el llamado en lo oculto a veces? De que ven a Jesús, que Él te va a solucionar todos tus problemas. Él te va a quitar la paz. Y desde que tú sales, más problemas, más batalla, el prestamista se sigue cobrando. Entonces, la paz del Señor va más allá de la paz que pueda definir Google o la gramática. Claro. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Jesús le está diciendo, mira, el mundo te va a dar paz. Pero la que yo te doy es diferente. Ay, Dios mío. Entonces, a mí me causó intriga el saber que el diferenciar entre dos paz, pero que generan un resultado diferente. Un resultado diferente. La paz del mundo es efímera, pero la paz del Señor, evidentemente. Claro, porque básicamente yo creo que la paz del mundo es como cuando desaparece el problema y tú obtienes esa paz. Pero dice la palabra de Dios también, habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo creo que cuando habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es que aún en medio de esa situación, tú vas a tener esa paz. Exacto. O sea, en medio de esa situación que la gente te pregunta, por ejemplo, mi abuela, hace 2 meses, en febrero, se murió mi abuelito. Entonces, mi abuela estaba en paz. Mi abuela estaba tranquila y todo el mundo estaba, ¿qué le pasa? Y cada vez que yo le preguntaba, ella decía, Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tiene el control. O sea, era una situación donde la persona con la que ella duró más de 40 años falleció y ahora ella tal vez se siente sola, pero ella dice, Dios tiene el control. Entonces, la gente no entendía por qué ella tenía esa paz. Claro. Y esa paz se la da Jesús.
Totalmente. Entonces, yo me preguntaba mucho de... Que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Entonces, yo me preguntaba mucho el por qué en esa etapa que yo te comentaba justamente, que yo estaba levantándome a las 4 de la mañana, haciendo mi devocional, porque yo estaba estresada, si yo estaba haciendo mi devocional y leyendo la Biblia. Yo dije, es que me pasó lo que le pasó a los discípulos en la barca. Ellos tenían a Jesús en la barca, pero ellos no sabían quién era Jesús. O sea, no reconocían el poder y la autoridad de Jesús. Porque una cosa es tú decir, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo hago mi devocional, pero tú realmente estás reconociendo quién está contigo, o sea, a quién tú tienes. Y yo creo que el mayor recordatorio de eso no es solamente, bueno, me voy a leer dos capítulos de la Biblia. Para cumplir creer con un requisito. No, es literalmente leer la palabra y meditarla, así como le dice Dios a Josué, de día y de noche. O sea, que no sea parte, que tú no te apartes de su ley. Entonces, es vivir la palabra. Yo creo que no hay mayor recordatorio de quién es Dios que la misma palabra. Y no solamente leerla de que voy a leer 2 capítulos hoy, es constantemente rumiarla, es constantemente vivirla, es constantemente estar consciente, repetirse los versículos. Entonces, yo creo que es eso. Y yo me estaba dando cuenta de que yo tenía a Jesús en la barca, pero no lo reconocía como el Señor que de los mares y que calla las tormentas. Entonces, nada, eso era lo que me pasaba. Y eso es un muy buen ejemplo para resaltar lo que significa la paz del Señor. Sí. Porque el mundo entiende que paz es tranquilidad. Y muchas veces confundimos esos dos términos. Sí. Pero como yo decía ahorita y tú también, es en medio de la barca, cuando la barca se está cayendo, es yo tener la confianza de que Jesús está ahí en la barca, que Él no me va a dejar caer. Porque si el evangelio fuera una solución total del problema, todo el mundo fuera cristiano. Claro. Ahí es que empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas, pero tú sabes, la diferencia del mundo y nosotros es que nosotros tenemos la confianza en alguien que puede, incluso en medio del problema, darnos paz. Sí. Hay gente que se ha muerto con pile de problemas, humanos, pero tienen el mayor problema resuelto, que es tener su vida conectada al Señor. Entonces, quizás los problemas de este mundo son los problemas de este mundo, pero si yo tengo el mayor problema resuelto, que es estar conectado con Dios. Sí. ¿Ya? Entonces, hay un versículo que me llega a la mente que es tan oportuno porque habla de lo que nosotros tenemos que hacer ante esos problemas, hasta que es Filipenses 4:4, que dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, vuestra amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, o sea, no se inquiete por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Wow. O sea, eso te da el problema, te detalla la respuesta. El apóstol Pablo es un duro. Dios lo usó grandemente. Pero ahí él habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Claro, y te habla de que cualquiera que sea tu problema, no te inquietes por nada. O sea, ¿y qué es lo que tú tienes que hacer? Presentar tus problemas, tus inquietudes, en toda ocasión, en todo momento, con oración y ruego. Al Señor. Y denle gracias. Es decir, gracias sean agradecidos. Por los problemas. Claro, sean agradecidos. Sean agradecidos. O sea, en vez de tú ir donde el Señor y decir, Señor, tengo este problema, en son de queja, ve al Señor, Señor, gracias. Gracias porque tú me estás permitiendo pasar esta situación. Yo sé que en el nombre de Jesús tú me vas a ayudar. ¿Tú sabes que yo he aprendido, ahora que tú mencionas este versículo, que uno de los versículos con lo que yo me topé en un momento difícil también? Y eso me cambió totalmente. Es increíble cómo la palabra puede cambiar la perspectiva. Sí. Tu perspectiva. Porque cuando tú chocas con un versículo que te da duro, que te da en la madre, como dicen, y tú dices, wow, eso es lo que yo estoy pasando, eso es lo que yo estoy viviendo. A veces tú lees la Biblia y tú la pasas desapercibida, como yo decía al principio. Pero cuando te choca de verdad, tú dices, óyeme, mi perspectiva o mi caminar cambió. No, el problema está ahí todavía. O yo tengo un problema mañana que tengo que resolver o lo que sea, pero ya mi estado espiritual y emocional cambió porque encontré esa palabra que yo necesitaba. Sí. ¿Tú sabes qué me ha estado pasando mucho? Ahora que mi novio me ha pegado un chin de su fama. Okay. Que me han escrito tantas personas para mostrarme su situación y pedirme a mi consejo o que le diga qué hacer. Y yo me quedo, wow, pero es que Jesús murió justamente
para que no haya intermediario y ellos siguen buscando un intermediario. O sea, claro, uno trata de ayudarte. Sí, pero es necesario tener su intermediario. Que no, claro, Difiero, claro. Espérate. No, claro, espérate. Se le da un consejo porque yo trato siempre de responder. A veces son tantos que me tarda un poquito más, pero yo trato siempre de responder. No responde nada, mentira. Y me siento muy afortunada de que las personas acudan. Claro, pero tú tienes que entender que la primera opción siempre tiene que ser Dios. No, eso sí. Porque hay personas que a veces, antes de arrodillarse e insistirle a Dios y orar mucho con Dios, pues dicen, le voy a tirar a tal persona, que yo sé que si esa persona intercede por mí. No, es que Dios está esperando que tú intercedas por ti mismo. Entonces, claro que vamos a estar ahí para ayudarte y para apoyarte, pero en primera instancia... No le escriban el IB, eso es lo que ella está diciendo, que no le escriban el IB. Eso te voy a dar. No le escriban. Ore usted en su casa. Me estás causando estrés. Pero también con eso, que por eso te decía que difiero al principio, que es totalmente válido, entiendo tu punto. Primero recurre al Señor y obviamente a personas que lo puedan guiar, sus líderes de confianza. Lo que pasa es que, perdón, hay muchas personas que no consideran bien a quienes les preguntan. Entonces, tal vez, claro, yo te voy a dar el consejo tan bien intencionado, pero tú me estás contando una parte del cuento. Entonces, si yo te aconsejo en base a esa parte que tú me contaste... No puede ser un justo juicio. No puede ser un justo juicio. Además de que tal vez tú dices, bueno, tú le dices a todo el mundo, bueno, yo hice esto porque el Ivette me dijo esto, pero yo te dije eso en base a lo que tú me comentaste. Entonces, tú me estás metiendo en un lío. Ok, yo veo mucho eso. A la gente... Sí, eso me lo aconsejaste tú una vez. Tú me lo aconsejaste. A mí me preguntan mucho... Bueno, en el lunes de preguntas, cuando yo hacía mucho del lunes de preguntas, la gente me preguntaba cosas obvias para buscar a veces una validez de alguien que no, hay personas que a mí me escriben de verdad. No, claro. Una situación y uno trata de ayudarlo. Ella me lo ha enseñado uno cuanto. No sea mentiroso. No, pero realmente a mí también se me acerca muchas personas y siempre que uno pueda darle el consejo. Porque a veces yo entiendo que también Dios te usa de esa forma. Claro. Y algo claro. que yo, hablando ya, tú tocando ese tema, es que el mismo Jesús necesitó en su momento apoyo. Claro. Y no se lo dieron. Ay, sí. O sea, pero antes quisiera tocar un versículo también, antes de hablar de eso, que hablando de la paz, que yo aprendí a ver la paz, o cuando yo vaya a dormir, a veces, cuando tú vas a dormir es que más ansiedad te llega y más estrés te llega. Sí. Tú no, porque tú no tienes crisis existenciales. El IB se duerme, mira, a las 9 se duerme. Puede tener un problema grandísimo, mañana a las 9 se duerme. Yo no, yo tengo que... mi mente yo soy la morning person. Yo tengo que llegar a un estado mental a las 1 de la mañana de paz. Tú no te duermes a las 1, tú te duermes a las 3 y 4 de la mañana. Sí, no, ya me estoy durmiendo a la 1. ¿Qué pasa? A veces a las 3. Pero hay un versículo que siempre mi difunta abuela decía, y es: antes de tú dormir, te di, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace sentir confiado. Ella lo decía como un rezo, una vaina. Pero yo me di cuenta que eso es un salmo. Sí. Eso es un salmo. Y el salmista dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace sentir confiado. Esa paz que habla el salmista no es la paz que hablamos de que del mundo. Es la paz que el Señor te da, que sobrepasa todo entendimiento. La única forma, no se trata de dormir esto, se trata de vivir confiado. La única forma de tú poder vivir confiado es entender la paz del Señor. Hay un salmo que me gusta mucho, no recuerdo cuál es, pero recuerdo esto que dice: porque a su amado dará Dios el sueño. Entonces tiene mucho que ver con... O sea, si Dios no me ama, no me puedo dormir. Bueno, si tú guardas su mandamiento... No, Dios me ama. Dios te ama. Pero en sí, no es que está mal tú pedir un consejo. Sí, volviendo a eso. Lo que está mal es tú acudir en primera instancia a esa persona en vez de Dios. Claro, y te iba a hablar acerca de los discípulos cuando se durmieron. Jesús, en ese momento, un momento de angustia, de estrés y ansiedad, que con eso vamos a cerrar, Jesús recurre humanamente, ¿verdad?, a los discípulos y espiritualmente al Señor, porque Él le dice: mira, velen conmigo 1 hora. Ay, sí. Y ellos no velaron, pero ya, no sé si Judas ya lo había traicionado o no, pero el punto es que Jesús estaba pasando por cosas que ya Él sabía, pero ya llegó el momento de pasarlas. Entonces, en ese momento, Él se siente solo humanamente. Se va a sentir, él sabe que se va a sentir solo espiritualmente también cuando Dios lo decide abandonarlo. Entonces Jesús, algo que me genera mucha gracia y me divierte mucho, siempre lo digo, es que Jesús durante toda su vida le dijo a todo el mundo que él se va a morir.
mira, me voy a morir mañana, Pero, resuelve todo, olvídate del mundo, que me muero mañana y en 3 días resucito. Y cuando llegó el momento, se sintió angustiado. claro, lo que te iba a decir es que ese punto que tú mencionas es crucial porque tú tienes que rodearte de personas que cuando tú estés pasando por un momento de estrés y de ansiedad puedan decirte, estoy aquí, vamos a orar juntos. A mí me pasó algo en un resort, no sé si tú lo quieres contar. No, eso es suyo, Bueno, cuéntalo. a mí me dio, yo estaba haciendo algo y a mí me dio yo no sé si es ataque de ansiedad, pero yo sentí literalmente que el corazón se me agitó muchísimo y yo no podía Sí, yo creo que respirar sí. bien. Y yo me llené de temor, irracionalmente. Y yo recuerdo que yo llamé a Jan, tú estabas predicando en un lugar, no me acuerdo. Iba a predicar ya. Y Jan iba a predicar y Jan salió un momento para orar conmigo. Entonces, eso me calmó, el orar con Giancarlos en Y ese se momento. durmió ahí mismo de una vez. Me dormí ahí, me dormí ahí mismo. Pero yo quisiera que ya para ir cerrando este episodio, lo planteemos bajo esa parte, esa historia tan bonita y tan fuerte acerca de Jesús en Getsemaní, cuando Jesús sufre ese ataque de estrés y de ansiedad que le causa toda la situación que va en unas horas a padecer. Sí. Entonces, tú me estás hablando algo fuera de cámara cuando decidimos hablar de esto, y yo quisiera que tú lo digas acerca del por qué Jesús sintió ese estrés y esa ansiedad. Bueno, para tratar de responderte eso, es necesario decir de que la condenación de Dios para el pecado de Adán y Eva fue básicamente estrés y ansiedad, porque el juicio de Dios para con Adán era con el sudor de tu frente comerás el pan, y el juicio de Adán para Eva es con dolores de parto darás a luz. De Dios para Eva. De Dios para Eva, perdón. Entonces, a veces El me de Adán. trago. Ajá. Entonces, básicamente, ellos salieron del lugar donde ellos lo tenían todo. Y estaban livianitos. Y tenían ahora que preocuparse por lo que iban a comer. Entonces, Jesús, al hacerse hombre y venir en este mundo caído, él no estaba exento de estrés. No, claro que no. Él tenía, básicamente, no era que Jesús vivía estresado porque siempre se le vivía confiando en el Señor. Fíjate que Jesús en todo momento vivía confiado, se le veía tranquilo. Claro. Porque tenía esa conexión. Y hablaba, y claro, como vimos en el versículo del principio, él mismo hablaba de la ansiedad. Claro, él mismo, y suena hasta irónico que uno diga, bueno, pero él mismo nos decía, no se afanen, no se preocupen. Y tú te vienes a afanar, y tú te vienes. Entonces, claro, pero él también nos daba la salvedad de que confíen en el Señor. O sea, no se afanen porque ustedes tienen un Padre. O sea, básicamente él nos decía, si ustedes están alineados, si ustedes están unidos con Dios, pues entonces... Si ese estrés se va a ir. Ese estrés se va a ir. Entonces, ¿qué sucede? Que el momento de la crucifixión era un momento donde Jesús voluntariamente se ofreció para llevar el pecado del mundo. Claro. Es decir, él iba a tomar de la copa que contenía la ira de Dios. O sea, todo el juicio se iba a poner en Jesús. Estaba en esa copa y Jesús se la tenía que beber. Entonces, ese momento... simbólicamente, ¿no? Simbólicamente hablando, claro. Entonces, en esa copa que él tenía que beber estaba todo el juicio de Dios, toda la ira. Y eso proyectaba la separación momentánea de Dios. Claro, porque Dios no puede estar junto con el pecado. Exactamente. Por eso Jesús cuando oró en el Getsemaní dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Claro. Y por eso dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Era un abandono como momentáneo, porque básicamente él estaba llevando todo el peso de la humanidad, todo el pecado. Y Jesús, al ser Dios y hombre, se hizo hombre también. Claro. Yo entiendo que para él era muy importante estar conectado. O sea, Exacto. Nunca se había desconectado del Señor. Nunca. Entonces, nunca. El verse unos segundos o qué sé yo. O el saber que en ese instante él iba a estar por primera vez alejado del Señor, separado de Dios. Wow, yo creo que... Y teniendo y cargando toda su ira. Eso da ansiedad. Porque fíjate que eso es lo que él nos está diciendo. Mientras ustedes estén unidos a Dios, ustedes no van a tener ansiedad. Pero ese era un momento donde reflejaba básicamente la desunión. Porque él estaba cargando el pecado y Dios estaba sancionando el pecado. Sí, y eso me deja a imaginarme o a pensar o hacer una interpretación de que por eso mismo Jesús se sentía tan agobiado, claro. tan
tan ansioso, tan estresado, porque, oye, me va a llegar un momento donde yo me voy a separar de mi padre, de que yo sé que él no puede estar ligado al pecado y yo me voy a separar de él. Entonces, Jesús... Él no le tenía miedo a la muerte física. No. O sea, él la vivía anunciando como que eso era nada. Incluso, si él hubiese tenido miedo a la muerte física, él le hubiese rogado a Poncio Pilato, tal vez, o si hubiese mostrado agitado. Diferente. Pero él en todo momento se mostró calmado. Él no le tenía miedo a la muerte, él tenía miedo a la separación. El momento donde se le vio más ansioso, que sudó gotas de sangre, fue en el Getsemaní, donde él estaba orando al Señor que pasara de él esa copa. ¿Y qué era lo que contenía la copa? La ira de Dios, el juicio de Dios. O sea, básicamente lo que está diciendo, si tú puedes pasar ese momento en el que yo me voy a separar de ti, por favor hazlo, porque yo no quiero estar separado de ti. Wow. No era que él no quería cargar, porque él voluntariamente se ofreció. Sí, claro. Y ese momento que me deja, bueno, en cuanto a la medicina, los médicos dicen que el momento que pasó Jesús fue un estrés severo. O sea, llegó a sudar gotas de sangre. Entonces, ¿cuánto estrés le produjo estar alejado de Dios? Muchísimo estrés. Ni siquiera estar alejado del todo. El saber que iba a estar alejado. O sea, sí, wow. Yo quisiera sentirme a ese punto a veces. Esa es nuestra aspiración. Nuestra aspiración, como que yo pueda sentir palpable la presencia del Señor en mi diario vivir. Wow. Que cuando yo sienta que se va... que hay una copa por ahí que me está alejando del Señor. Yo como que decirle al Señor, mira, esta es la copa, pero yo no quiero beberla, yo te quiero a ti, yo te prefiero a ti. Obviamente no como Jesús la tuvo que beber, claro, pero una copa simbólica, dando otro ejemplo. Y entiendo que nosotros tenemos que vivir así para poder lidiar con el estrés. Sí. Mientras estemos en este mundo, vamos a lidiar con el estrés y la ansiedad. Vamos a tener que lidiar con allá arriba en el cielo. Jesús pagó toda la deuda, pero aquí todavía tú tienes que pagar. Y aquí hay muchas cosas que nos estresan, tanto el trabajo, sí, la vida diaria, la familia, nosotros nos hace estresar. Un sinnúmero de cosas. Pero entendiendo que tenemos que ser dependientes, reconocer quién es el Señor, entender su paz, rodearnos de personas que puedan bendecirnos y entender que el mismo Jesús pasó por un proceso de estrés y aún así venció. Amén. Aún así fue victorioso. Yo creo que eso nos da un aliento. Amén. Entonces, yo creo como que... Ya. Hasta aquí. También, si usted ha pasado por... Bueno, usted ha pasado porque somos humanos. Escriba ahí en los comentarios algo que le ayudó a salir de ese momento, o cuál de estos puntos usted entiende que es el más importante, si usted puede agregar otro punto. Pero coméntenos algo ahí y déjenos saber qué le pareció este primer episodio. Pero espérate, ¿no vamos a dejar un reto de la semana? ¿Cómo? ¿Un reto? ¿Cómo así? Sí. Bueno, yo estaba pensando en que cada video, cada semana, pues dejemos un reto. ¿Qué te parece? Para algo bien dinámico. Vamos a darle. Por ejemplo, yo estoy pensando en que esta semana el reto va a ser escribir una carta hablando de Jesús y dándosela a un desconocido. ¿Qué? Y etiquetándonos a nosotros en Café con Leche Fam. Café con Leche. Ahí síganos en Instagram. Sí. Pero, ¿qué te parece? La carta que tiene que tener. No, tiene que hablar de Jesús. ¿De ansiedad y estrés? No necesariamente. ¿O sí? No. Podemos hablar de lo que Jesús hizo en nuestra vida, de quién es Jesús, de qué dice la palabra. Para dársela a un desconocido. A un desconocido. No puede ser a nadie que tú conozcas. Wow. Ok, pues vamos a hacer. Tienen que tirarse su foto o redactando la carta o dándosela a la persona. O con su carta en la mano. O con su carta en la mano y etiquetarnos. ¿Te parece? Sí, yo creo que sí. Y si puede tirarse la foto dándosela. Si la persona quiere. Si la persona quiere también. Pero tú lo tienes que hacer yo también. Ah, no, tenemos que dar ejemplo porque en el próximo video pues vamos a tener nuestra foto de dándole la carta. Claro que sí. Nuestra carta escrita. O lo vamos a escribir juntos y vamos a hacerle a darla. No, tú una y yo una. Mire, todos hacemos todavía no somos una todavía. Es verdad. Yo no he dicho que sí. Mi gente, esto fue todo por hoy. El sábado 12 de julio, Auditorio Dominico Americano. ¿Cómo se llama el show? El que persevera se casa. Ya ustedes saben. ¿Algo más? No, que te quiero. Quiero más. Bye, mi gente. Dios les bendiga muchísimo. Y compartan este podcast a todas las personas, que este es el primer episodio. Pero vienen más. Vienen más. Y también estamos abiertos a promociones, ¿verdad? Sí, patrocinadores. Algún café que quiera patrocinarnos, amén. La gloria es de No solamente café. De todo. En esta mesa se puede poner de todo. Amén.
Ya ustedes saben.